Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos permites adorarte. Y te damos gracias por la epístola a los Filipenses, que nos has permitido, Padre, poder desarrollarla, tocarla una vez más, aunque ya lo hemos estudiado, escuchado con nuestro pastor José Carrillo. Pero tú, Señor, siempre nos metes más y más en esta experiencia hasta que seamos constituidos. Oh, Señor, gracias por este tiempo que nos das. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, que yo pueda ser un canal de bendición para mis hermanos que nos ven desde otros puntos de la República Mexicana, en Estados Unidos, en la Unión Americana, en Guatemala, en Ecuador y en otros lugares donde nos ven nuestros hermanos. Gracias te damos, Padre, porque nos has escogido como un instrumento, un vaso útil para los hermanos. Gracias en esta hora, Señor, y permítanos tocar tu palabra, el espíritu de tu palabra en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados, estamos aquí llevándoles la palabra hasta sus casas y nuestro deseo pues es que nos constituyamos de lo que el Señor dice en Filipenses, que salgamos bien filipenseados de toda esta epístola. Bendito sea Dios por su hablar, porque hemos estado disfrutando en las mañanas y ahora en la tarde nos toca seguir disfrutando de Filipenses. Hoy la palabra de esta mañana ha tocado nuestras vidas, ha conmovido muchas cosas y gracias al Señor porque es el Espíritu Santo ministrándonos a través de su siervo. Así que Dios bendiga a nuestro pastor José Carrillo y gracias a Dios por su vida. Muy bien, el tema de esta tarde es la mutualidad en nuestro trato con los hermanos. La mutualidad en nuestro trato con los hermanos. Leamos Filipenses 2, versículos 1 al 4. Dice Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Con el mensaje anterior terminamos el capítulo 1. Y en el capítulo 1 vimos que nosotros, o la experiencia que nos lleva Filipenses en el capítulo 1 es que nosotros debemos vivir a Cristo para magnificarle. Vivir a Cristo para magnificarle. Y vimos varios puntos importantes en el capítulo 1. Nuestro pastor José Carrillo dio un resumen extenso de lo que es el capítulo 1. Y solamente voy a citar 4 puntos de lo que vimos en el capítulo 1, que es, primeramente vimos a una iglesia establecida sobre las bases correctas. Y luego se habló también de la comunión que debemos de tener en el progreso del Evangelio. Y también vimos otro punto importante, que nosotros magnificamos a Cristo al vivirle. Cuando nosotros vivimos a Cristo, lo magnificamos, lo engrandecemos. Y también combatimos unánimes en el alma junto con el Evangelio. Es lo que hemos estado hablando, porque dijimos que en nuestro espíritu no hay mucho problema con respecto a la unidad, porque Dios ya nos hizo uno. Podemos participar de esa unidad, pero si no tenemos cuidado podemos dañar esa unidad. Pero donde radica el problema es en el alma de nosotros, que no hay un mismo sentir, no hay mismo pensar. Y Pablo nos metió la experiencia de que si nosotros vivimos a Cristo, podemos ser unánimes junto con el Evangelio de la fe. Ahora, en el capítulo 2 nos habla de ahora tomar a Cristo como modelo para exhibirlo. Tomar a Cristo como modelo para exhibirlo. Ese es el pensamiento de Pablo en el capítulo 2. Pero antes de entrar a hablar lo que es tomar a Cristo como modelo, veamos este tema que corresponde en esta tarde, que es la mutualidad. ¿Qué es mutualidad? ¿Qué es mutualidad? Mutualidad
es lo mismo que reciprocidad. Y la reciprocidad es el arte de dar y recibir. Mutualidad es lo mismo que reciprocidad. Entonces, reciprocidad, de acuerdo al diccionario, es el arte de dar y recibir. Entonces, cuando leemos los primeros 4 versículos del capítulo 2 de Filipenses, es lo que Pablo pide de nosotros. Y él aquí en el capítulo, en el 2.2, él dice que no tenía completo su gozo. Y él, su gozo era completado si los hermanos filipenses vivían lo que decía el versículo 2b al 4. Y ya leímos, dice, completad amigos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Al vivir esto, completamos el gozo del apóstol. Entonces vamos a ir analizando cuidadosamente estos versículos porque vamos a descubrir lo que es la mutualidad, la reciprocidad en estos versículos. Recuerden que el pensamiento central de la epístola a los filipenses es vivir y magnificar a Cristo. Si llevamos en mente este pensamiento que hubo en Pablo, nos ayudará a entender cada versículo que contiene esta epístola. Por eso, gracias a Dios, porque hoy podemos disfrutar de esta maravillosa palabra, de esta rica palabra que se nos ha estado impartiendo todos los días en la mañana. Entonces, de acuerdo al versículo 2, Pablo, con esta expresión, completad mi gozo, él traía una inquietud con respecto al gozo, porque él habla, completad mi gozo. Cuando nosotros leemos otros versículos, él repite esta palabra. Y si él, al repetir este asunto del gozo, él traía una carga, una inquietud. Y leamos el 1.4. Dice el 1.4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ahí vemos que Pablo tenía el gozo. Y la carga que él llevaba era que los hermanos en Filipos supieran que Pablo sí tenía el gozo, pero que su gozo no era completo. Que él estaba contento, pero que él podría estar más contento. Es lo que nos quiere transmitir aquí. Él trae la misma idea que nos dice Santiago 1.2. Santiago 1.2 dice, tened por sumo gozo. En otras traducciones, el sumo gozo equivale a ser muy felices. Uno puede ser feliz, pero puede ser muy feliz. Somos felices, pero podemos ser muy felices. Eso es lo que Pablo nos quiere transmitir. Cuando vamos al versículo 25, ahora 1.25 de Filipenses, él sigue con el gozo. Y confiando en todo, en esto, que sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo. Ahí tenemos otra vez el gozo. Regresemos ahora. Entonces, aquí con estos versículos, Pablo tenía el interés de que entre apóstol y ovejas, entre apóstol y hermanos, haya un gran gozo, que es el gozo del Señor. O sea, es el completo gozo. Leamos el 1.18, dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Leamos el 2.17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí vemos la mutualidad. Entonces, de acuerdo a estos dos versículos, del capítulo 1 y del capítulo 2 de Filipenses, Pablo deseaba que el gozo que él tenía, el regocijo, lo tuvieran los hermanos. Pero recuerden que él dice que completad mi gozo. Como quien dice que el apóstol, su gozo era de un 80%
y le faltaba un 20% para que su gozo fuera completo. Leamos otros versículos. El 3:1. El 3:1 de Filipenses dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ahí vemos el gozo otra vez. 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Vemos el gozo ahí que él pedía a los filipenses. El 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces Pablo, al repetir esta palabra, este asunto del gozo, llevaba la carga de que los hermanos en Filipos entendieran que él se gozaba y se regocijaba, pero también deseaba que los hermanos se gozaran y se regocijaran con él, que es la mutualidad. En otras enseñanzas hemos dicho que Pablo se la pasaba más tiempo en prisión y él no desaprovechaba esa oportunidad, porque al estar en prisión, desde ahí él les enviaba las cartas a los hermanos para corregir las deficiencias que había en aquellas iglesias donde él tuvo la oportunidad de recorrer. Y aún en las que él no podía ir, les enviaba cartas y él les pedía, cuando uno lee las epístolas, él dice, ¿saben qué? Intercambien las cartas para que esas cartas les sean leídas a todos, a todas las iglesias, para que participen de las experiencias, de estas experiencias. Entonces, en sus escritos de Pablo, leemos que él se gozaba al enterarse de que los hermanos estaban firmes en la fe del evangelio, porque él tenía claro que fue llamado para bendecir y a sufrir por causa del evangelio, por causa de los hermanos. Pero el problema que había en Filipenses, y en eso no se gozaba él mucho, porque dice que había desacuerdo y los pensamientos de los hermanos eran diferentes en cuanto al evangelio. También vemos que la preocupación de Pablo desde la cárcel era que los filipenses estaban siendo acosados por los judaizantes. En el 3:2 leemos, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Él está hablando de los judaizantes y él les advirtió que se guardaran de los judaizantes. El judaísmo siempre ha estorbado a la iglesia. Pablo era uno. En otra predicación se nos dijo que Pablo era el perro mayor, el perro grande, ¿verdad? Entonces, él sabía de lo que estaba hablando. El problema es el judaísmo, los judaizantes. Ese es el problema que ha habido en todas las generaciones. Ahora, en nuestro tiempo, hay judaizantes modernos. Estos son los mesiánicos que estorban y distraen a los creyentes. Y él dice algunas cosas aquí en el 3:2. Dice que habla que naturaleza los judaizantes son perros inmundos. En conducta son obreros malignos. Y en religión son los mutiladores del cuerpo. Son gente de la cual debemos de evitar. Es lo que era la preocupación de Pablo con los filipenses, porque eso, hermano, no es cualquier cosa que te distraigan de Cristo, que te aparten de Cristo. En Gálatas 2:11 al 14 hubo un incidente. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo le resistió a Pedro? Vamos a ir a Gálatas 2:11. Y vean ustedes lo que hacen los judaizantes es apartar a los creyentes de Cristo. Mire lo que dice Gálatas 2:11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea que Jacobo, cuando nosotros leemos la epístola de Jacobo, de Santiago, vemos que
Jacobo aquí no tenía una clara visión con respecto a la economía del Nuevo Testamento. Entonces, él todavía estaba mezclado. Entonces dice que Pedro le tenía miedo a Jacobo. Por eso cuando llegaron los de parte de Jacobo, se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Se dan cuenta lo que hacen los judaizantes? Pues nos apartan con los hermanos, porque ahí hay acepción de personas, hacen distinción de personas. Entonces, esa era la carga que tenía Pablo. Los judaizantes modernos son los mesiánicos. Estos, con todos los rollos que traen, logran engañar a quienes, a los hermanos débiles, y los arrastran. Esto era lo que entristecía a Pablo. Por eso en el versículo Filipenses del 2:2, él dice, completad mi gozo. La forma de completar el gozo de Pablo también es no dejar ser engañados, sino que nosotros debemos tener un mismo pensamiento en nosotros, como el pensamiento y el sentir que hubo en Cristo. Y tener un mismo nivel de amor para con todos, porque vemos que Pedro se apartaba porque tuvo miedo de los de la circuncisión. Entonces, esa forma de el judaísmo hace acepción de personas, de acuerdo al hablar de Pablo. Entonces, cuando nosotros vivimos a Cristo y tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo, hermano, no hay acepción de personas. Tenemos un mismo nivel de amor para con todos. Entonces, lo que Pablo nos quiere decir en esta hora es hablar de la mutualidad. Leamos una vez más Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. A nosotros se nos ha concedido no solo que creamos en el Evangelio, sino que estemos convencidos de que también tenemos que vivir y magnificar a Cristo. En otras palabras, fuimos llamados a creer y a padecer por causa de la obra, por causa de los hermanos, por causa de la iglesia. Pero todavía no hemos hablado cuál era el conflicto, la intención que había en Pablo. En estos 4 versículos, él traía un conflicto, una intención. Y para poder llegar al pensamiento de los hermanos en Filipenses, él usó la diplomacia para poder entrar al pensamiento de los hermanos. Él no habló con franqueza porque él tenía cuidado. Aunque Pablo, él habló de él mismo, no quería hablar mucho de él. Y él trató de con mucha madurez tratar este asunto para poder llegar al pensamiento de los hermanos. Él tuvo mucho cuidado por el antecedente que hubo en 1 Corintios 4:6. Vamos a leer 1 Corintios 4:6, hubo un antecedente ahí. Y Pablo tenía cuidado con los filipenses. Vamos a leer 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque en el versículo 1, él dijo, ¿saben qué? Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo que Pablo cuidó con este hablar, porque dijimos que él usó la diplomacia. Y vamos a ver que Pablo tenía cuidado porque en el capítulo 1 de Filipenses, él dijo que vivía a Cristo. Él también habló de que era un modelo y que los hermanos se podían gloriar en él. Pero trataba de no hacerlo muy abiertamente, por lo que ya dijimos, pues, porque de repente nos distraemos. Y lo que buscaba Pablo al conducirse de esta manera era que los hermanos en Filipos no perdieran de vista a Cristo. Ese es el motivo de Pablo. Por eso él
trataba de usar la diplomacia para llegar al pensamiento de los filipenses. Y él no quería que ellos perdieran de vista a Cristo, porque aquí la centralidad de Filipenses es Cristo, no hay otra cosa. Por eso él usaba frases, declaraciones como Cristo en mí, la esperanza de gloria, Cristo es mi vivir, yo vivo a Cristo, Cristo es magnificado en mí. O sea que Pablo, de este Cristo, él quería que los filipenses se enamoraran. Y es el que él desea que nosotros nos enamoremos en este tiempo. Por eso él les decía que de la manera en que los filipenses vivían la iglesia, la vida de la iglesia, no había forma de que lograran vivir y experimentar y magnificar a Cristo. Porque entre ellos se trataban en una manera carnal, porque entre ellos se competían, había rivalidades entre ellos. Los filipenses estaban en una abierta competencia, tenían opiniones diferentes acerca del evangelio. Todas estas cosas, hermano, entró sutilmente en la iglesia de Filipo y sabemos de quién viene. Así que lo que Pablo quería mostrarles es que en estos 4 versículos del capítulo 2 de Filipenses es de que él tenía comunión con los hermanos, pero que ellos no tenían comunión con él. Es lo que él quería decir. Tal vez 2 o 3 hermanos sí tenían comunión con él, pero el resto de los hermanos no tenían comunión con él. Por eso estamos hablando de la mutualidad, de la reciprocidad, que es el arte de dar y recibir. La comunión debe ser mutua. Comunión hemos definido que es participación conjunta. Es decir, no solo Pablo debía mostrar amor para con los hermanos, sino que también debía haber amor de parte de los hermanos para con Pablo. Entonces, de acuerdo al versículo 1 del capítulo 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Significa que Pablo no recibía consolación de parte de los filipenses. No era amado por ellos. No había comunión de ellos para con él. No recibía afecto. No se compadecían de él. No tenían misericordia de él. Porque cuando leemos en el versículo 8 del capítulo 1, él les dijo que los amaba con el entrañable amor de Cristo, desde sus intestinos, desde sus entrañas, amaba a los hermanos. Él se entregó por ellos. Sin embargo, de parte de ellos no había estas cosas para con él. Es lo que él quería decirles. Entonces, estamos aquí descubriendo la inquietud que había en Pablo. Amén. Entonces, vemos pues cómo Pablo está enseñando aquí de que él amaba a los hermanos con el entrañable amor de Jesucristo, de Cristo Jesús, pero que los hermanos no mostraban estas cosas para con él. Muy bien, entonces, ahora entendemos lo que significa de lo que dice el versículo 2, que el gozo de Pablo no estaba completo. Entonces aquí lo importante es vivir a Cristo. Si vivimos a Cristo, experimentaremos la mutualidad en nuestro trato con nuestros hermanos. Daremos y recibiremos. Entonces lo que nos muestra los primeros 4 versículos de Filipenses 2 es a un hermano maduro que vivía a Cristo, en este caso es Pablo, bregando con unos hermanos que eran niños en Cristo, carnales. ¿Y qué es ser carnal? ¿Qué es ser niño en Cristo? Él mismo lo explica en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Vamos a ver. Le pregunto a usted, ¿será carnal? ¿Será niño en Cristo? Vamos a ver. 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y aquí él nos explica lo que es ser carnal, lo que es ser niño en Cristo. De manera que yo, hermanos, en el 3.1 de 1 Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andad como hombres? Estaban divididos los corintios. Eso es ser niño en Cristo, ser carnal. Amén. Entonces, Pablo trataba, un creyente que vivía a Cristo maduro, bregaba con unos hermanos que eran niños carnales en Cristo. En otras palabras, Pablo vivía a Cristo y él sí podía decir que él tenía comunión con ellos. Él les mostró amor, un mismo nivel de amor para con todos ellos. Él los consolaba, él tenía misericordia, compasión de ellos, tenía afecto para con ellos, pero ellos no tenían estas cosas para con él. Lo habían abandonado en ese aspecto. En vez de mostrar estas cosas, que es vivir a Cristo para con Pablo, entre ellos se estaban compitiendo, buscando la vanagloria. Por eso en el versículo 2 él les dice: completen mi gozo, completad mi gozo, viviendo y magnificando a Cristo. No solamente se gloríen en mí de que yo puedo vivir a Cristo. Ustedes pueden vivir y magnificar a Cristo. Si ustedes tienen lo que dice el versículo 1, compártanlo para conmigo. En eso consiste la mutualidad de acuerdo al pensamiento de Pablo. Lo que dice en el versículo 1, por tanto, dice Pablo en el versículo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, compártanlo para conmigo. Y esto solamente se atreve a decir una persona que vive y magnifica a Cristo. De lo contrario, si uno no vive y magnifica a Cristo, no puede pedir ni exigir. La vida de Pablo debe de impresionarnos a nosotros, porque él desde la prisión, hasta ahí él llevaba la carga de corregir las deficiencias que había en Filipos, en esa iglesia local. Porque en esa iglesia local había rivalidades, había pleitos, disensiones, había en los hermanos. No eran de un mismo parecer, no eran unánimes. Pablo no solo sufría al estar en prisión, por eso te dije que debe de impresionarnos esto. Porque él no solamente sufría por estar en la prisión, sino que sufría por la iglesia. Por eso en Gálatas 4:19, él usó la expresión, vuelvo a sufrir dolores de parto. Él se ponía como una mujer que está embarazada, que sufre los dolores de parto. ¿Por qué en Gálatas dijo eso? Porque los Gálatas estaban siendo distraídos de Cristo por los judaizantes. Los judaizantes estaban apartando a Cristo de los Gálatas. Entonces Pablo, por eso él dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado totalmente en ustedes. Entonces Pablo sufría por las iglesias, por eso esa vida debe de impresionarnos. Entonces en el 4:2 de Filipenses, mire lo que estaba pasando en la iglesia en Filipos. Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Él rogaba a dos hermanas. Aquí vemos a dos hermanas que eran líderes, Evodia y Síntique. Ellas eran predicadoras, ellas predicaban el evangelio, pero ellas tenían problemas. Entre ellas eran carnales, no se ponían de acuerdo en cuanto a la predicación del evangelio. Y Pablo desde la cárcel sufría por ellas. Porque Pablo, su preocupación era la unidad, Por eso él les dice que ruego, y aún le dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas.
Fíjense la preocupación de Pablo. Él se enteraba de lo que estaba pasando en la iglesia en Filipos y les decía, ¿saben qué? Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Por eso Pablo desde la cárcel, él consolaba, él mostraba el amor a los hermanos, él tenía compasión de ellos. Su carga era la unidad del espíritu y la unanimidad del alma. Sin embargo, la carga que llevaban Evodia y Síntique era estar compitiendo entre ellas. Ellas no experimentaban a Cristo. Entonces Pablo dice, no hay esa mutualidad en ustedes, porque por causa de la forma en que ustedes están viviendo, yo sigo sufriendo desde la cárcel. Por eso él escribe a los filipenses y les dice que sintieran una misma cosa, que tuvieran un mismo pensar, un mismo pensamiento, así completaban el gozo de Pablo. Oigan bien, hermanos, las actitudes negativas y la indiferencia de los hermanos no producen gozo. Las actitudes negativas y la indiferencia de los hermanos en una iglesia local no producen gozo. Pablo, vemos que él estuvo dispuesto a recibir tortura y maltrato de parte de los impíos y aún se gozaba. Pero lo que lo atribulaba más a Pablo era que los hermanos no tuvieran comunión con él y que no le correspondieran. No le correspondían a Pablo, por eso él usó la diplomacia para poder llegar a ellos. En el 1:15 al 17 de Filipenses dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. O sea que los que contendían, los que competían, su propósito era agregar aflicción, añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Por eso él les escribió para corregir esta deficiencia que había en los creyentes en Filipos. En Filipos vemos pues la intención de algunos. Y Pablo como que aún eso le causaba tristeza porque él decía, ¿por qué ustedes no aprovechan su libertad física? Y pudieran estar con los hermanos, abrazarlos y ser de un mismo sentir. En vez de eso, ustedes están cautivos, presos en sus opiniones, por su falta de amor, por su falta de consuelo para con los hermanos y para con él mismo. Ese era el problema en Filipos. Ese es el sufrimiento de los pastores hoy en día. Por eso el programa famoso que se llama Lo que callamos los pastores. Porque hay hermanos que no logran entender esto. Duele cuando los hermanos no dan una respuesta positiva a lo que se está llevando en la iglesia. Yo a veces les escribo con mucho ánimo en los grupos de WhatsApp que tenemos, hermanos, hoy vamos a orar. ¿Y qué cree usted que pasa? No hay respuesta. Son pocos los hermanos, contados los hermanos que dicen, amén, hermano, ahí estamos con usted. Amén, ahí vamos a orar. Son pocos los hermanos realmente. Como que si quedaran pobres con poner un amén. Hay stickers de que si te cuesta escribir un amén, ahí con un sticker ponle amén ahí. Pero duele cuando uno no ve una respuesta positiva de los hermanos cuando no responden. Lo que dice el versículo 2, completad mi gozo, y habla de tener un mismo sentir, debe ser el mismo sentir que hubo en Cristo, es lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de Cristo es lo que debemos de experimentar nosotros. Lo que hace que compitamos, que haya rivalidades entre nosotros, es nuestro orgullo, es nuestra carnalidad. Amén. Lo que hace que haya competencia entre nosotros y rivalidades y disensiones es nuestro orgullo y nuestra carnalidad.
Pablo dice, piensen en una misma cosa. Y el mensaje en esta hora es, pensemos una misma cosa, experimentemos esa mutualidad. Para lograr sentir y pensar en una misma cosa, es solo viviendo a Cristo. Por eso Pablo se encargó de predicar a Cristo, de Cristo y solo de Cristo. Él no se desvió ni sacó de sus pensamientos a Cristo. Él se mantuvo firme en ese pensamiento, que Cristo es el centro del universo. Para él, Cristo era el centro del universo. Que Pablo, que eso es Cristo. Pablo, pero acá, Cristo era el centro de todo el universo para Pablo. En su pensamiento, Pablo también tenía que el centro de la administración divina es la cruz del Calvario. Así que Pablo sufría por los desacuerdos que tenían los hermanos filipenses por la predicación del Evangelio. Hoy no hay mucha diferencia de nosotros con los filipenses. Hoy la mayoría de los predicadores no está de acuerdo en la predicación del Evangelio. Por eso leamos una vez más Filipenses 1, 25 al 27 dice, y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El gozo completo de un verdadero siervo de Dios consiste en que los hermanos sean firmes en la unidad del Espíritu y sean unánimes en el alma, teniendo un mismo sentir, un mismo pensar por el progreso del Evangelio, experimentando la mutualidad. Ese es el gozo completo de Pablo y de todos los siervos. A Pablo le preocupaba que los hermanos fueran unánimes, que fueran de una sola alma. Pero veamos otras cosas que dice el versículo 2 de Filipenses capítulo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Nosotros en nuestra carnalidad, somos capaces de crear niveles de amor. Al crear diferentes niveles de amor, eso no va de acuerdo al corazón de Dios. Eso no es vivir a Cristo ni magnificar a Cristo. Santiago, aunque no tenía un claro concepto acerca de la economía del Nuevo Testamento, pero él escribió, leamos Santiago 2, del 1 al 4, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces Santiago atacó este problema que no debe haber entre nosotros. Eso es vivir en nuestras carnalidades. Estar divididos, tener diferentes niveles de amor, eso es ser niños en Cristo. Vivir a Cristo es tener el mismo amor para con todos. No debemos hacer acepción de personas. Tenemos el ejemplo de nuestros papás. Ellos tienen el mismo amor, el mismo nivel de amor para con todos sus hijos. Cuando no pasa eso, entonces es cuando hay problemas en esa familia. En la iglesia muchos de nosotros creamos niveles de amor para con los hermanos y hacemos diferencia. Eso es ser carnal. Si tú haces eso en la vida, en la iglesia local donde tú estás, es que tú eres un carnal, no vives a Cristo, no has experimentado a Cristo, no has madurado, ¿verdad? No has crecido en Cristo. Hermanos, en la iglesia debemos de tener el mismo nivel de amor para con todos los hermanos. El tener el mismo amor para con todos hace que solo piense uno
o más bien dejamos de pensar en nosotros y pensamos por los demás. Es lo que dice el 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aún en Hechos vemos eso, es de la mutualidad. En Hechos 4:32. Vamos a ir a Hechos 4:32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero fíjense, tenían ellos en común las cosas, tenían comunión, aquí había la mutualidad. Y ellos eran de un solo corazón y un alma. Esa es la experiencia que nos está llevando Filipenses. ¿Por qué no debemos de crear niveles de amor? Porque ese es un problema del alma. Ahí es inclinar a nuestras carnalidades. Por eso en el versículo 2 de Filipenses 2, Pablo habla de ser unánimes. Unánimes, hermano, es sentir una misma cosa, unidos en el alma, tener el sentir que hubo en Cristo. Nada debemos hacer por contienda o por vanagloria, es lo que dice el versículo 3. Cada vez que tratamos a cualquier persona, el pensamiento que debe de gobernarnos a nosotros, y así decir que estamos experimentando a Cristo, el pensamiento que debe de gobernarnos es: Él es superior a mí. Es lo que dice el versículo 3. 2:3, de nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es la experiencia, este es el vivir a Cristo. Este es el pensamiento que gobernaba a Pablo, porque en otra parte él dijo: soy deudor a sabios y a no sabios. Así que somos deudores a todas las personas. Debemos de tratarlos con el entrañable amor de Jesucristo. El amor de Cristo no hace acepción de personas. Así no nos estaremos metiendo en problemas con el Señor. Nos metemos en problemas porque en nuestra mente creamos niveles de amor. El no tener niveles de amor para con las personas, completamos el gozo del Señor. De acuerdo al versículo 3 de Filipenses 2, en la iglesia en Filipos vemos aquí que había rivalidades y contiendas entre los hermanos, porque ellos buscaban la vanagloria. Nuevamente les aclaro que nuestra intención al también enseñar Filipenses no es para ser mejor con el pastor Carrillo, con el hermano Carrillo, ni sentirme más que mi pastor Cayetano. De ninguna manera. Dios nos libre de eso. Les confieso que quizá en mis inicios sí hubo eso en mí, pero siempre he visto en mi pastor Cayetano esa humildad. Me acuerdo ahí por en el 2002, más o menos en ese año, 2002-2003, cuando empezamos a estudiar juntos esta palabra. Tomábamos los folletos y íbamos y ahí escribíamos, compartíamos lo que Dios nos daba a leer los folletos y a leer la Biblia. Pero yo escondía algunas cosas que recibía, porque ya en las células que compartíamos la palabra, hablábamos lo que escribíamos en el estudio. Mientras estábamos preparando el estudio para llevar a las células, yo escondía algunas cosas para que en las células yo impresionara a los hermanos. Pero algo que vi en mi pastor es de que él siempre fue humilde. Él nunca compitió conmigo. Pero gracias a Dios que esto es cuando uno está niño en Cristo. Eso es inclinarse a nuestra carnalidad. Pero hoy, gracias a Dios, que veo claro esto. Y lo que estoy enseñando no es para competir con mis pastores. No estoy con eso. Entonces, la única forma de ser libre de tener rivalidades y buscar la vanagloria entre nosotros es viviendo a Cristo. Por eso en mis escritos, en mis mensajes, en mis prédicas, menciono a mis pastores. ¿Por qué?
porque de ellos estoy aprendiendo. Y de ellos he aprendido y estoy aprendiendo. Por eso los menciono, no porque yo los quiera endiosar a ellos. No, no, aquí es porque debe uno reconocer nuestra fuente. Y yo he aprendido a los pies de mi pastor Cayetano y a los pies de nuestro pastor José Carrillo. Lo que puedo yo hablar hoy, lo que puedo asimilar es porque he aprendido de ellos. Nada más, no estamos compitiendo. El Señor sabe nuestros corazones, Él pesa nuestros corazones. Pero quizá, ¿verdad? Más me vale dar Pastor Calle, pero antes sí, le confieso Pastor Calle que antes sí, pero gracias a Dios que nos ha quitado de esa maldición, de eso de estar, ¿verdad? De repente, o sea que uno es usado por Satanás y todo esto de rivalidades, de contiendas, de buscar la vanagloria, viene de Satanás. Él le quiso, ¿se acuerdan que él dijo, dice la palabra que él dijo, me sentaré junto al Altísimo, ¿verdad? Y seré igual a Él. Entonces, ese orgullo, esa vanagloria es el que hubo en Satanás. Es un principio de Satanás, pero gracias a Dios que nos ha sanado, me ha sanado esa área, y ahorita lo que busco es hablar lo que mis pastores hablan. Oh, hermano, cuando yo escribo todo esto, quisiera no dejar caer ni una sola palabra a tierra, porque todo es una palabra que se disfruta. Mi esposa me ve ahí, me meto ahí a escribir y no salgo hasta que termino. Pero bendito sea Dios, porque en humildad estamos predicando y no estamos haciendo por rivalidades o por añadir aflicciones a nuestros pastores. Muy bien. Entonces, vamos a ir cerrando. Entonces, la experiencia de Pablo era concerniente de Cristo. Y la carga que él llevaba era que los filipenses experimentaran lo mismo que él. Eso es lo que él quería transmitir. Porque Pablo estaba siendo perfeccionado. Y él deseaba que los demás fueran perfeccionados. Por esta razón Dios dijo en Hechos, cuando se acuerdan ustedes en Hechos que dice respecto a Pablo, instrumento escogido me es este. Porque Pablo fue usado por Dios para escribir las epístolas porque él llegó a vivir y a experimentar a Cristo. Hoy es la misma carga que llevamos nosotros los siervos que predicamos la palabra. Queremos primeramente vivir y magnificar a Cristo y así ayudar a ustedes las ovejas para que experimenten a Cristo, para que magnifiquen a Cristo. Por eso nos importa tu vida, hermano, por eso te estoy recordando ahí, te estoy escribiendo, te estamos recordando. Porque nos importa tu vida. Y procuramos llegar a tu pensamiento usando la diplomacia. Y una de las cosas de la diplomacia es, se lo digo a Pedro para que me entienda Juan, ¿verdad? Así nos ha usado el pastor José Carrillo. A través del ejemplo de Pablo, el deseo era que los hermanos fueran iguales a él. Esto lo cual garantizaba que los hermanos fueran presentados perfectos. Porque no se puede presentar a ningún hermano perfecto si nosotros los siervos no somos perfectos. Por eso una máxima que se nos dio la otra vez es, la medida del Cristo que tú vives es la medida del Cristo que tú transmites a otros. A Pablo se le reveló lo que es el cuerpo de Cristo. Por eso él llevaba la carga de la experiencia corporativa. Él no fue egoísta, él se ocupó de que otros experimentaran a Cristo y que fueran perfeccionados. Entonces, Filipenses es una epístola que nos lleva a experimentar la mutualidad entre siervos y hermanos y de entre hermanos con los siervos. Toda rivalidad y toda vanagloria viene de Satanás, como ya lo hemos dicho. Una iglesia que es establecida sobre las bases correctas entiende que somos el cuerpo de Cristo y siempre se ocupará en que se tenga una buena relación entre los siervos de Dios y los hermanos. Entonces, hermano, termino en esta tarde diciéndote, nuestro deseo para con usted, mi querido hermano, mi estimado hermano, es que usted sea perfeccionado. Es que usted sea parte de las primicias que el Señor ha de levantar. Nuestro deseo es que usted experimente a Cristo teniendo el mismo nivel de amor para con todos.
no haciendo acepción de personas, sino que entre nosotros tenemos que estimularnos el amor los unos para con los otros. Ese es lo que Pablo quería decir a los filipenses en estos 4 versículos. Experimentar la mutualidad, que es la reciprocidad, que es el arte de dar y recibir. Es lo que él estaba pidiendo con ellos. Él estaba, ¿saben qué? En vez de que ustedes tengan rivalidades y compitiendo unos con otros, vivan a Cristo y muéstrenlo para conmigo. Y no añadan a mis aflicciones esa forma de vivir, porque esa forma de vivir es demoníaca, es satánica. No, nosotros fuimos llamados a vivir a Cristo, a magnificar a Cristo. Oh, bendito sea Dios por Filipenses. Bendito sea Dios por la palabra rica que se nos ha estado dando en las mañanas. Por eso bendigo a mis pastores, porque ellos están hablándonos la palabra en este tiempo, porque el deseo de ellos es que nosotros seamos perfeccionados. Y en su servidor, ese es el mismo deseo que hay en mí, porque lo he aprendido de ellos. Dios bendiga a mi pastor Cayetano Ceja, Dios bendiga a mi pastor José Carrillo, para que ellos nos sigan hablando la palabra. Oremos en esta hora, y mi deseo era que bendecirte con este hablar, con esta rica palabra que Dios nos ha dado en Filipenses capítulo 2. Amado Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos muestras lo que es la mutualidad, lo que es tener comunión. Padre, perdónanos porque a veces no damos consuelo, no tenemos misericordia para con nosotros. Señor, en esta hora tú nos has hablado y nos has enseñado estas verdades. Permítanos, Señor, poder experimentarte. Danos esa oportunidad. Señor, aquí estamos, nos prestamos a ti, nos rendimos nuestra alma a ti, para que tú hagas de nosotros un vaso nuevo. Señor, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Te damos gracias por tu pueblo que estuvo atento a tu hablar en esta tarde. Gracias por la iglesia aquí en Tultitlán y en Chimalpa, y a todos nuestros hermanos que en diferentes lugares estuvieron desde sus casas siguiéndonos con esta transmisión. Para ti sea la gloria, para ti sea la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.